Bien, retomamos la información, amigos, y como les había anunciado, ya está con nosotros en la línea telefónica el padre Víctor Libor, y él es director de Obras Misionales Pontificias del Perú. Padre, buenas noches. Buenas noches, un saludo para usted, querido Ismael, y para todos los televidentes. El gusto es nuestro y el saludo también para usted y todas las personas que están en su entorno. Hemos iniciado la Cuaresma con el miércoles de ceniza. Hoy el Papa Francisco ha dicho que la Cuaresma puede ayudar a poner orden en muchas cosas de nuestra vida diaria. Cuéntenos, ¿cómo podemos hacer eso? Bien, justo la Iglesia nos invita en estos 40 días de Cuaresma para poder, como dijo el Papa también, buscar un poco espacio de reflexión, es decir, cómo están impactando la realidad, todas las cosas que se están dando en nuestro entorno, sea personal, sea también como sociedad. Si no pensamos, si no buscamos ese silencio, jamás vamos a reconocer que sí hay errores y necesitamos superar, es decir, convertir y poder enmendar, es decir, buscar la reconciliación con Dios, con nosotros mismos, con la creación, tal cual nos está invitando el Papa, que es todo en la creación, dice el Papa, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Ha dicho también que el tiempo litúrgico de Cuaresma es para redescubrir la ruta de la vida. Padre, ¿cuál es esa ruta y cuál es la meta que debemos tener los cristianos en ese sentido? Bien, necesitamos reconocer que muchas veces estamos andando con el chip equivocado, el chip antiguo, el chip que no va con los cambios que hay en nuestro entorno y necesitamos cambiar este chip. Y el Papa nos invita precisamente a la conversión, que no es una pincelada por fuera, claro, para hacer brillar un poco con un poco de barniz todo lo que hay antiguo, sino es necesario un cambio, una transformación profunda. Eso es cambiar precisamente lo que toca al corazón, cambiar las actitudes equivocadas que no nos impiden ser libres de verdad del pecado. Hoy muchas personas han recibido la imposición de la ceniza. El propio Papa Francisco lo ha hecho esta mañana. ¿Qué significado tiene este signo de este tiempo litúrgico de la Cuaresma? Bien, se refiere precisamente, en primer lugar, a Génesis, que el hombre es polvo y al polvo volverá, y también nos recuerda los 40 días que Nínive tenía como preparación para poder convertir, para no caer en la situación pecaminosa, continuada, mortífera. Entonces, el rey y todos sus habitantes se sentaron sobre ceniza. La ceniza nos implica bajar de la soberbia. Recuerda, hombre, que eres polvo, al polvo volverá. Entonces, ¿por qué guardas tanto odio en tu corazón y te cuesta tanto perdonar? ¿Por qué crees y acumulas cosas para ti desde el egoísmo cuando hay gente que necesita de tu misericordia, de tu compasión? Esto es a lo que nos invita, es decir, si somos realmente personas tocados por la misericordia de Dios, también nos corresponde manifestar misericordia hacia los demás. Ha mencionado usted el tema de la soberbia, uno de los pecados más graves que existen en una lista de 7, por cierto, y el Papa hoy ha dicho que no debemos vivir en una cultura de la apariencia. Lo mencionó también usted en su reflexión, ya que no se trata de una pincelada, la Cuaresma, una pincelada exterior. ¿A qué se refiere exactamente y cómo debemos afrontar esa situación? Lo podemos enfrentar, en primer lugar, hacemos el viaje más largo, ¿quién soy? Muchas veces nos gusta colocar caretas, nos gusta en un lugar estamos bien, otro lugar estamos con otra actitud diferente y necesitamos precisamente en este Cuaresma reconocer quién soy exactamente, tocar profundamente, de verdad. Si yo soy el pecador, es decir, la Iglesia sabiamente nos invita a decir, yo confieso ante Dios, ante ustedes mis hermanos, por mi culpa. Nosotros muchas veces tenemos la tendencia, como Adán y Eva, yo no soy culpable, el otro es culpable. Correcto. Y esto es lo que parte desde la soberbia, cuando no reconocemos nuestras limitaciones y no pedir disculpas por ello, perdón por ello. La Biblia nos enseña en San Juan, quien dice que yo no soy pecador, precisamente está mintiendo.
Correcto. Padre Víctor Libori, director de Obras Misionales Pontificias del Perú, muchísimas gracias por su disposición y por darnos luces sobre este tiempo litúrgico de Cuaresma que hoy hemos iniciado con el miércoles de ceniza. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vámonos con otra información y bajo el lema Atención oportuna para todos se ha realizado la campaña La Salud no espera en el Hospital Carlos Lanfranco Lahoz, ubicado en el distrito limeño de Puente Piedra. El Ministerio de Salud, bajo el lema Atención oportuna para todos, puso en marcha la campaña La Salud no espera. La campaña se realizó en el Hospital Carlos Lanfranco Lahoz del Minsa, ubicado en el distrito de Puente Piedra, donde se atendió de manera inmediata en especialidades médicas a más de un centenar de personas que estaban en lista de espera prolongada. El concepto promocional de la feria La Salud no espera está ambientada en una ciudad denominada Ciudad Saludable. En esta comunidad tenemos el Malecón Verano Saludable, el Boulevard de Hierro y el Pasaje La Prevención. Durante la campaña se realizaron actividades preventivo-promocionales sobre el correcto lavado de las manos, la importancia de una buena hidratación en verano, cuidados para protegerse de enfermedades como el dengue y el Zika, así como clases demostrativas de cómo preparar alimentos y loncheras nutritivas reforzadas en hierro como parte de las acciones en el marco de la campaña contra la anemia, así como de las atenciones preventivas para la preservación de una buena salud familiar. La primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, entregará los reconocimientos en la gala anual Mujeres Valientes que se celebrará el jueves próximo, un día antes del Día Internacional de la Mujer, y sobre eso hay una buena noticia para el Perú. Entre las galardonadas figura la peruana Flor de María Vega, quien se desempeña en el Ministerio Público como Fiscal Superior Coordinadora de las Fiscalías especializadas en materia ambiental. Vega será premiada por su trabajo al investigar organizaciones criminales transnacionales que están involucradas en actividades de minería ilegal en el Amazonas. Hay que recordar que el Departamento de Estado de los Estados Unidos indica que el trabajo de la fiscal ha dado como resultado 500 operaciones contra actividades de minería ilegal desde el año 2016, detectadas oportunamente. Y bien, y el ministro de Transportes, Edmer Trujillo, ha señalado que son 5 las vías que actualmente continúan interrumpidas debido a las constantes lluvias al interior del país. Bueno, nosotros venimos trabajando una ardua labor desde que comenzaron las emergencias en las vías, sobre todo nacionales. Y estas comenzaron a finales del año pasado. Y desde ese momento nosotros tenemos desplegados en todo el país a las oficinas zonales, 17 de Prioridad Nacional, 19 de Prioridad Centralizado. Además tenemos a los concesionarios, en quienes tenemos concesionadas 7.000 kilómetros de vías, y también a las empresas que brindan servicios de conservación. Todos ellos, bajo la dirección del Ministerio de Transportes, estamos interviniendo en los diferentes eventos que se han dado y que han afectado a las vías de comunicación. Actualmente, a la fecha, tenemos 5 vías que se encuentran afectadas. Estas están, por ejemplo, la vía Sihuas-Huacrachuco, que esto termina, parte en San Martín y termina finalmente en la costa del Perú. En Piura tenemos Tambo Grande, Chulucanas, en Pasco, Ollongambo, que son las principales vías que actualmente presentan interrupciones y presentan dificultades en la transitabilidad. Sin embargo, nuestra intervención desde el Ministerio de Transportes es permanente para garantizar la pronta reapertura de estas vías. También tenemos que indicar que las lluvias continúan y esta situación es la de hoy, mañana podría cambiar, pasado podría variar. Lo que quiero sí garantizar es que como Ministerio de Transportes estamos interviniendo con la celeridad que demanda la población para no verse afectada. Pero esta intervención nuestra tiene que tomar en cuenta también condiciones de seguridad. Nosotros entendemos el reclamo de la población, pero la intervención de nuestro equipo, la maquinaria, tiene que darse cuando las condiciones de seguridad están dadas para que no vayamos a tener dificultades o problemas con los equipos y con el personal.
Serpos, Servicios de Postales del Perú y el Ministerio de Cultura han anunciado la próxima emisión de una colección especial de sellos y matasellos postales, esto en homenaje a los personajes e hitos emblemáticos más destacados de la historia del Perú. Esta actividad se da en el marco del Bicentenario de la Independencia. Se trata de por lo menos 12 sellos y matasellos postales. Y en otra información, la Comisión de la Mujer aprobó el dictamen del proyecto de la congresista Patricia Donaire, el cual permite que el apellido materno pueda anteponerse al apellido paterno. De acuerdo al predictamen al que ha accedido la prensa, la iniciativa de ley plantea modificar el Código Civil para garantizar la libre elección del orden de prelación de los apellidos. Amigos, es momento de presentarles la información internacional. Desde la Agencia Internacional Católica Argentina, AICA, el Episcopado Mexicano ha anunciado 5 acciones contra los abusos de menores. La Conferencia del Episcopado Mexicano, dice la nota que ya tienen en pantalla, dio a conocer ayer un plan de trabajo para atender el abuso sexual de menores por parte de clérigos y agentes de pastoral en el ámbito eclesial, como una respuesta al encuentro sobre protección de los menores en la Iglesia que se realizó recientemente en Roma, promovido y al cual asistió incluso el Papa Francisco. Y a su regreso a Venezuela, Juan Guaidó advirtió al pueblo que la presión contra el régimen de Nicolás Maduro recién comienza. Por su parte, Maduro anunció una movilización antiimperialista para este país el día 9 de marzo. Un día después de su regreso a Venezuela, el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente por más de 50 países, comenzó a realizar actividades que buscan presionar al gobierno de Nicolás Maduro. Sépanlo muy claramente, la presión apenas empieza. La movida social ahora es que va a la calle. Guaidó participó de un encuentro con dirigentes sindicales, donde anunció un paro escalonado de funcionarios públicos, con el que busca ejercer presión interna para poder sacar a Maduro del gobierno. El también presidente del Parlamento se refirió a la facilidad con la que ingresó el lunes al país, a pesar de las advertencias del oficialismo de que tendría que encarar la justicia por haber evadido la prohibición de salida de Venezuela. Yo creo que están tan hundidos en contradicciones que ya es poco la justificación que puedan dar, o va a ser poco lo que puedan decir, ya nadie les cree, ya ni su propia gente les cree. Maduro, en tanto, llamó a una marcha contra el imperialismo como forma de retomar las calles luego del arribo de Guaidó a Caracas. Y el 9 de marzo yo lo decreté como el día del antiimperialismo bolivariano y vamos a las calles el 9 de marzo a marchas antiimperialistas, a conmemorar el día del antiimperialismo bolivariano, a la calle el pueblo, al combate el pueblo, 9 de marzo el pueblo en las calles. El sector público en Venezuela llegó a tener entre 4 y 4.5 millones de trabajadores en la era chavista, números que pueden haberse reducido por la crisis económica y que le sirven a Guaidó. Antonio Ecarri es no oficialmente el embajador de Venezuela en Madrid, pero ha llegado a España. ¿Para qué? Para representar al gobierno de Juan Guaidó en uno de los más de 40 países que lo reconocen como presidente interino del país sudamericano frente al Ejecutivo que en estos momentos tiene Nicolás Maduro. Y en otras informaciones tenemos una noticia que llega desde Corea del Norte y dice que reconstruye unas instalaciones para el lanzamiento de cohetes. Los trabajos han comenzado antes de la fracasada cumbre de Hanoi entre Kim y Trump, según analistas militares de los Estados Unidos. Entonces, la situación de zozobra podría volver en la península de Corea en los próximos días a raíz de esta información, que por cierto no puede ser confirmada porque no hay información oficial que pueda ser considerada fidedigna desde el interior de Pyongyang. Copenhague, en Dinamarca, busca convertirse en una ciudad limpia y promueve la movilización por medio de bicicletas. Veamos.
Copenhague muestra claramente sus ambiciones. En 2025 aspira a convertirse en la primera capital mundial libre de CO2. Para ello pretende contar con una red de 379 kilómetros de carriles bici. Tenemos la meta de que en 2025 el 50% de todos los desplazamientos hasta el lugar de estudio y de trabajo sean en bicicleta frente al 43% actual. El transporte motorizado tiene un impacto en la contaminación del aire. En Copenhague, este contenedor metálico es la mayor estación del país para medir las emisiones contaminantes. Situado cerca de una de las principales arterias de la capital, aquí se realizan las evaluaciones más importantes de Copenhague y de todo el país. Copenhague quiere promover la energía sostenible. En este contexto, el desarrollo del coche eléctrico parece una solución sólida, pero la Agencia Europea de Medio Ambiente subraya los límites como única alternativa. El éxito de la bicicleta es tal que en las horas punta es posible encontrarse atascos. Y luego de la dolorosa huella que ha dejado la Primera Guerra Mundial en Europa, en el norte de Italia descansan más de 80.000 soldados caídos en combate. En estos días se les ha rendido un homenaje. Bien, vámonos con otra información. Un grupo de arqueólogos ha descubierto en México una cueva con cientos de reliquias sobre los misterios de la antigua ciudad maya de Chichén Itzá. Nuevamente, los descubrimientos arqueológicos se abren paso en el mundo de las informaciones. Adelante. Fundada en la península de Yucatán alrededor del año 750 después de Cristo, no ha contado aún todos sus secretos. Un grupo de arqueólogos descubrió cientos de artilugios bajo sus ruinas dentro de una cueva que hoy recibe el nombre de Balamcú. Los científicos consideran que el hallazgo permitirá afinar los estudios sobre los antiguos residentes de Chichén Itzá. Pero lo que encontramos ahí fue increíble, un contexto no alterado. Insisto que es un tesoro de información científica y entonces estamos usando todos los recursos sin ser intrusivos para poder rescatar información. El sitio subterráneo cuenta con una variedad de ambientes interconectados por pasajes tan angostos que solo es posible transitarlos a rastras. Las reliquias, ubicadas a 24 metros de profundidad, incluyen 7 quemadores de incienso, por lo que el equipo de investigadores cree que ahí se colocaban ofrendas para pedir por agua. El equipo ya ha explorado cerca de 460 metros de cueva y aún no tiene clara su extensión total. Lo que sí estima es que la investigación aportará enormemente al entendimiento de la enigmática cultura maya. Y ahora sí tenemos la información que habíamos anunciado, el homenaje que se le ha rendido a más de 80.000 soldados caídos durante la Primera Guerra Mundial. Esto sucedió al norte de Italia. La Primera Guerra Mundial dejó una dolorosa huella en Europa. En el norte de Italia, por ejemplo, descansan más de 80.000 soldados caídos en combate. Están repartidos en 4 cementerios y con motivo del centenario del terrible conflicto, este grupo protagonizó una simbólica procesión. Llevaron esta vela por los 4 camposantos y en Roma terminaron su peregrinaje ante el Papa. Ha sido una emoción grandísima poder cerrar nuestro peregrinaje tras recorrer a lo largo de estos años unos 2.000 o 3.000 kilómetros por todos estos lugares para representar a esos héroes. Ha sido un punto de luz para todos nosotros y para los jóvenes porque queremos que esto sea un símbolo de paz para nuestros jóvenes, que sea un punto de luz para nuestros jóvenes. Los portadores de esta simbólica iniciativa pertenecen a la Asociación de Alpinos de Vicenza. De ella forman parte veteranos de guerra y soldados del Cuerpo Militar de Montaña del Ejército Italiano. El Papa saludó a la comitiva y al terminar la audiencia general bendijo la vela. Francisco, en persona, ya había visitado varios cementerios militares. El rector de nuestro santuario, donde está la lámpara habitualmente, explicó al Papa la iniciativa. Él escuchó con mucha atención. Uno de esos macrocementerios visitados por Francisco fue el del Sacrario de Redipuglia, donde están enterrados más de 50.000 caídos. Fue en 2014, con motivo del centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial. Bien, tenemos el mensaje en Twitter que el Papa Francisco ha dejado en esta oportunidad y es el siguiente. ¿Lo tenemos? Bien, vamos a esperar para tener el mensaje en Twitter del Papa Francisco, que obviamente ha estado ligado al tema de la Cuaresma y al inicio de este tiempo litúrgico. Me informan que no hay tiempo para más, amigos. Gracias por su preferencia. Nos reencontramos mañana con más información. Cuídense. Chao.